En las calles de Roma, las campanas repican. Las banderas ondean a media asta y millones de católicos lloran. Ha muerto el Papa Francisco, conocido como el pontífice de los pobres, el reformador de la curia. Pero más allá del incienso y los cantos fúnebres, una verdad olvidada clama desde Jerusalén. Una verdad que a muchos no les gusta y no se atreven a decir. Porque, amigos, hay momentos en la historia en los que el silencio es traición, total traición. Y este es uno de esos momentos. El Papa Francisco no es y no fue una figura solitaria. Viene de una larga cadena de papas, de pontífices de la Iglesia. La lista sería muy larga para nombrarlas a todas. Pero iniciaremos con su predecesor bien atrás, Pío XII, Pío XII, quien dirigió el Vaticano durante los oscuros años de la Segunda Guerra Mundial. El Papa Pío XII guardó silencio mientras los nazis asesinaban 6 millones de judíos en los campos de exterminio masivo en Polonia, en Alemania. En 1939, el obispo católico de Berlín, Konrad von Preysing, y otros prelados alemanes organizaron misas para bendecir las armas de los soldados del Tercer Reich. La Santa Sede no los desautorizó. El Vaticano, bajo Pío XII, Pío XII, no reconoció al Estado de Israel cuando se fundó en 1948. זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות זכויות בתוך העמים. לפיכך נתכנסנו אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל. ותוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית, ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. מתוך ביטחון בצור ישראל, הננו חותמים בחתימת ידינו לעדות על הכרזה זו. En 1967, cuando después de la Guerra de los 6 días, Israel conquista de nuevo la ciudad de Jerusalén, el Papa Pablo VI, que dirigió el Vaticano desde 1963 hasta 1978, no reconoció a Jerusalén, no la reconoció como la capital de Israel. Tampoco reconoció la soberanía israelí sobre Jerusalén. Votó que Jerusalén no se le diera a los judíos. Y pidió además que las Naciones Unidas intervinieran para que Jerusalén nunca pasara a manos judías. Documentos ahora desclasificados muestran que el Vaticano, bajo la dirección e iniciativa del Papa Pío XII, ayudó a miles de criminales nazis a escapar de Alemania hacia América Latina, sobre todo hacia la Argentina, para huir del juicio de guerra que se les seguía. Entre los años 2011 al 2014,
La FBI, el Buró de Investigaciones de Estados Unidos, liberó cientos de documentos confidenciales de inteligencia que sugerían que Hitler habría escapado a través de una ruta secreta de submarinos hacia Argentina o Brasil. Y todo esto protegido por el Vaticano, bajo la bendición del Papa Pío XII. Se ha comprobado que el Vaticano, bajo la dirección de Pío XII, ayudó a cientos de asesinos nazis a obtener pasaportes del Comité Internacional de la Cruz Roja de Italia. Muchos dicen que Hitler mismo usó esos pasaportes junto con su esposa. La historia que nos han hecho creer es que Hitler se suicidó con su esposa Eva Braun en el Führerbunker de Berlín y que sus cadáveres fueron supuestamente quemados por orden suya y enterrados en el jardín de la Cancillería. Pero cuando los soviéticos liberaron Berlín, buscaron y no encontraron nada de eso. El cráneo que se dijo habían encontrado resultó ser de una mujer menor de 40 años, que no pudo ser ni Hitler ni su esposa. El propio Stalin más de una vez afirmó que no creía en lo absoluto que Hitler estuviera muerto. Todo esto fue posible por la bendición del Vaticano bajo el pontificio de Pío XII. Entre los años 1963 al 1978, el Vaticano de nuevo, ahora bajo la bendición del Papa Pablo VI, continúa esa misma línea concurrente antijudía, rechazando tener relaciones diplomáticas con Israel y mostrándose cada vez más defensor del movimiento palestino anti-Israel. Peor aún, sabiendo que Arafat era el autor intelectual detrás de la masacre a los deportistas judíos en Múnich 1972, guardó silencio y lo recibió en el Vaticano. Entre los años 1978 al 2005, un nuevo papa toma el mando del Vaticano, Juan Pablo II, y continuando la tendencia de su predecesor, recibió en 12 ocasiones diferentes y en su oficina privada del Vaticano al líder del terrorismo islámico de aquella época, Yasser Arafat, convirtiéndolo en uno de los más recibidos por algún papa alguna vez y declarándolo hombre de paz, sabiendo que era el responsable de cientos de ataques terroristas contra el pueblo judío, legitimando así a un terrorista como un hombre de paz. Tanto Israel como las comunidades judías en todo el mundo condenaron ese hecho, pero el resto guardó silencio y las Naciones Unidas no dijeron nada. Llamar hombre de paz y a quien ha levantado la mano contra el pueblo de Israel es una distorsión moral. El cumplimiento de la profecía que dice: ay de los que llaman mal al bien y bien al mal. Juan Pablo II nunca llamó a Arafat un terrorista, aun cuando todo el mundo sabía que su organización, la OLP, era la autora intelectual de la masacre de Múnich en 1972, y en su lugar lo llamó un hombre de paz. Y públicamente lo bendijo, orando que Dios Todopoderoso lo acompañara en su misión por la justicia. Y entonces llegamos a los años 2005 al 2013 con el 265º Papa del Vaticano, Benedicto VI, de nacionalidad alemana, quien renuncia al papado en el 2013, dejando el camino abierto para la llegada del nuevo Papa, el 266º Pontífice Romano, el Papa Francisco. Desde Pío XII, en la Segunda Guerra Mundial, hasta el Papa Francisco, han pasado muchos años. Y el Papa Francisco viene de esa línea de papas. Pío XII, Juan XXIII,
Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI. Él arrastra consigo todo el peso teológico de todos ellos y lamentablemente perpetúa los mismos errores cuando de Israel se trata. El Papa Francisco fue amado por muchos, por su humildad, sus gestos sencillos, su famosa frase, oren por mí, su defensa de los pobres. Creo que todos esos datos capturaron los corazones del mundo católico. Y en medio de una iglesia plagada de escándalos, él trajo un rostro humano. Pero mis amigos, en el juicio de la historia, y más aún en el juicio de Dios, no se evalúan solo los gestos, también se evalúan las lealtades. En el año 2014, en su visita a Israel, el Papa Francisco se detuvo frente a la valla de seguridad que divide a lo que es Israel de lo que se considera Palestina. Cerró los ojos, se inclinó y apoyó su cabeza como si rezara. Pero no era el cótel, no era el muro de los lamentos. Era la barrera de separación contra los enemigos de Israel. El mundo aplaudió, pero los hijos de Abraham vieron el gesto, una falsa equivalencia. No entre oraciones, sino entre terrorismo y santidad, entre quienes mueren y quienes matan. Un año después, en el 2015, el Papa Francisco recibe con abrazos a Mahmoud Abbas y lo llama Ángel de Paz. Así como me escuchan, Ángel de Paz lo llamó. ¿Un ángel? ¿Aquel que glorifica mártires suicidas, un ángel? ¿Aquel cuyo gobierno paga sueldos a los asesinos de judíos, un ángel? Y bajo su liderazgo, el Vaticano reconoce al Estado de Palestina, despojando con tinta papal miles de años de historia hebrea. Cuando Hamás lanzó su masacre el 7 de octubre, el mundo tembló. Pero la compasión del Papa Francisco duró poco. Pecó de no denunciar con fuerza y claridad el terror. Más bien, culpó a Israel por defenderse. Incluso habló de crueldad, de terrorismo, de genocidio, usando el lenguaje de los enemigos de Dios. Y lo hizo ante el peor ataque contra judíos desde Auschwitz, desde la Segunda Guerra Mundial. Este contenido no está dirigido contra los católicos ni contra los cristianos en general. De hecho, yo tengo un profundo respeto por muchas personas dentro de la fe del mundo cristiano. Soy un defensor de la cultura judeo-cristiana y cuento con entrañables amigos católicos. Las reflexiones aquí expresadas no pretenden ofender, no pretenden atacar, no pretenden descalificar a nadie por su fe, por su identidad religiosa. Esta es una clase académica de corte profético que se centra exclusivamente en analizar ciertas posturas adoptadas por el liderazgo del Vaticano desde el Shoah o desde la Shoah hasta el día presente, bajo el pontificado del Papa Francisco, que en paz descanse. Y especialmente aquellas que han tenido un impacto directo en la relación con Israel y con mi pueblo judío. Y como judío, como yehudí, es mi deber hablar con verdad cuando las acciones de cualquier líder, sea político o sea religioso, contradicen el pacto eterno que el Eterno hizo con los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Esperamos sinceramente que la nueva administración en el Vaticano corrija este rumbo y abrace un espíritu de
reconciliación, de verdad, de justicia hacia Israel, alineado con las promesas bíblicas, con el reconocimiento absoluto del derecho de Israel de existir en paz y de defenderse en justicia y en respeto mutuo. Hoy no hablamos solo de un papa, estamos hablando de un principio. Y no de cualquier principio. Estamos hablando de un principio que es eterno. Porque está escrito en nuestros libros, el que bendice a Israel será bendecido. Y el que lo maldice, maldecido será. Amigos, ningún título, ninguna túnica, ninguna sonrisa puede esconder lo que está en el corazón. La historia va a juzgar a cada uno de nosotros. La historia va a juzgar. Pero no olvidemos algo. Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Yeshua, nuestro justo Mesías, el Dios de Israel, ya ha hablado. ¿Y tú con quién te alineas? ¿Con lo que Dios ha dicho o con los que desprecian y humillan lo que Dios ha prometido? Hoy es un buen día para elegir, porque la bendición o la maldición depende de ello. Bienvenido a tu diplomado online de estudios hebraicos. Este programa completamente virtual está diseñado para proporcionarte una comprensión profunda de uno de los periodos más importantes en la historia del pueblo hebreo. A través de clases en línea, materiales de estudio, comprenderás sobre el periodo más crítico de la historia bíblica, cuando lo que hoy llamamos la Biblia hebrea surge en la historia de Israel. En este diplomado aprenderás sobre el contexto histórico, político en el que se llevó a cabo el exilio babilónico, así como sus consecuencias en la cultura, religión y literatura hebrea. Además, estudiarás las diferentes perspectivas y teorías sobre este periodo y cómo ha sido interpretado a lo largo de la historia. Este diplomado es ideal para estudiantes de teología, pastores, líderes, estudiantes de historia, filosofía y cualquier persona interesada en ampliar su conocimiento sobre el periodo del exilio babilónico y su legado a la posteridad. Inscríbete hoy y comienza conmigo este viaje extraordinario por el periodo en el cual la Biblia se convirtió en la Biblia. Podrás hacerlo a tu propio ritmo y con acceso permanente al contenido de este diplomado.